¿Cuántos se alegran por la vida de los jóvenes? Amén. Sí, amén. Yo me alegro por la vida de los jóvenes porque quizás hay muchos jóvenes ahorita que quisieran estar aquí, u otros que quisieron estar en esta oportunidad, pero no lo lograron, u otros por circunstancias que tal vez les afectan, no pueden venir a la iglesia. Pero yo me alegro por la vida de estos jóvenes que están aquí en la casa de Dios. Aleluya. Aleluya. Abren sus Biblias, vamos a leer un pasaje de la Biblia en el libro de Filipenses. Gloria a Dios. En el libro de Filipenses, su capítulo 2, del 5 al 11. Aleluya. Gloria a Jesús. Me responden con un amén cuando ya lo tienen. Amén. Amén. La palabra de Dios dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Filipenses 2, 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nuestro pastor. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por esta palabra que hemos dado lectura en esta noche. Te suplicamos, Señor, que use a tu siervo trayendo esta palabra. Habla a la vida de los jóvenes, a la vida de cada uno de los adultos que estamos presentes, Señor. Tú sabes y conoces la necesidad que hay en nuestras vidas de esta palabra, Señor. Con esa palabra en los labios de tu siervo, Señor. Glorifícate de una manera especial. Úsala en esta noche, Señor amado. Esta palabra que es más cortante que toda espada de los filos, Padre eterno de la gloria, sea ministrando la vida y la necesidad de cada uno de los presentes. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Pueden sentarse. Traigo un tema en esta noche. Jesús, nuestro máximo y único ejemplo a seguir. Aleluya. Les voy a repetir, el tema de esta noche es Jesús, nuestro máximo y único ejemplo a seguir. Aleluya. Jesús, cuando estuvo aquí en este mundo, nos dejó muchos ejemplos que podemos seguir, y nosotros lo podemos notar en la palabra de Dios. Hay muchos ejemplos que nuestro Señor Jesucristo nos dejó como quizás un legado o un patrón el cual tenemos nosotros que seguir. Sí, Señor. Y pude estudiar, vi como 5, podemos decir así, 5 cualidades que me llamaron mucho la atención para hablar de esta noche. Los jóvenes quizás, los jóvenes y también nosotros los más ya grandes, en alguna ocasión tuvimos como un ejemplo a seguir. Tuvimos alguien, podemos decir de esa manera, yo cuando era muy niño o joven, yo quería ser como mi hermano, porque pues bueno, sí tuve papá quien me engendró, pero yo siempre cuando era niño yo quise ser como mi hermano. Mi hermano era un futbolista y yo, donde iba mi hermano, yo ahí iba de él, era como un ejemplo para mí. Los jóvenes también quizás, ellos tienen algún ejemplo, sus padres, algún tío, o también quizás pueden ver aquí en la iglesia, hay buenos hombres, hay hermanos ejemplos a seguir. Hay hermanos y
entregados a Dios, hermano Emilio como músico, quizás alguien, bueno, pues yo quiero tocar como hermano Emilio, u otro joven dirá, pues yo quiero predicar como mi pastor. ¿Quieren predicar como el pastor, jóvenes? No se oye la mente. Sí, pero en la iglesia hay hombres que también son dignos de imitar, hermanos. En la iglesia hay hombres que también son dignos de imitar. Les decía, como por ejemplo, hermanos, también nosotros los más grandes, en alguna ocasión, pues quizás quisimos imitar a grandes predicadores, a grandes músicos, pero en esta noche vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo como ejemplo y único. Gloria a Dios, aleluya. También como les decía, hay hombres dignos de imitar. Pablo era uno de ellos que decía a la iglesia en las cartas que escribía: imítenme a mí, cópienme a mí como yo, en otras palabras, como yo imito a Cristo o le copio a nuestro Señor Jesucristo. Pablo decía de esa manera. Y también podemos ver en 1 de Pedro 2:21, si algún hermano Emilio, ahorita vamos a repartir alguna cita a los jóvenes para que vayan agarrando más confianza. La siguiente que va a dar vuelta al pastor ya están listos. Aleluya. 1 de Pedro 2:21. Amén. Sí. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Aleluya. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó ejemplo para seguir sus pisadas, de qué manera Él caminó. También en el libro de San Juan 13:15, Él dijo a sus discípulos que porque ejemplo os he dado a vosotros, así como yo he hecho, vosotros también hagáis. Señor. En Mateo también, en su capítulo 11, versículo 29, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Él decía: aprenden de mí. Y vimos en 1 de Pedro que Él nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus huellas. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a ver como primer punto en esta noche el caminar o el portamiento, de qué manera se portó nuestro Señor Jesucristo en este mundo. En 1 de Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Nuestro Señor Jesucristo, como les decía al principio, caminó por este mundo y Juan en su primera carta decía: el que dice que permanece en Cristo, el que dice que está en Cristo, el que anda con Cristo, debe andar como Él anduvo. Cuando el apóstol San Juan escribió esta carta, la razón, el motivo, era porque tal como el apóstol Pablo había predicado muchos años atrás que se iban a levantar falsos maestros, falsos profetas, en ese tiempo ya se estaban levantando. Entonces Pablo decía de esa manera, les llamaba como la atención o les amonestaba diciendo: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. En Hechos 20, hermano pastor, si nos puede leer en el libro de Hechos 20, 28 al 31. Aleluya. Hechos 20. 28 al 31. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día
no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Aleluya. Les decía que era el motivo por el cual Juan había amonestado de esa manera a la iglesia, porque en ese tiempo ya se habían levantado los falsos maestros en doctrina, pervertían las enseñanzas de los apóstoles, pervertían las enseñanzas, los fundamentos de la iglesia, los fundamentos, traían nuevas ideas a la iglesia diciendo cosas que no debieron o están escritos en la Biblia. Señor. Aleluya. Pero el apóstol Juan expresaba la naturaleza absoluta del cristianismo en términos muy simples, términos muy claros y precisos. Para combatir esas falsas enseñanzas, esas falsas doctrinas, el apóstol Pablo tuvo que acudir nuevamente a las enseñanzas, las básicas, las simples, para hacerles recordar a sus amados hermanos. Aleluya. Y de esta manera vamos a ver algunas enseñanzas básicas y simples para que ustedes, como iglesia, yo, los jóvenes, podamos guiarnos, podamos tomar ese ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Jesús, de adolescente, a él le gustaba estar en la iglesia. En el libro de Lucas, nuestro hermano Leví, ya que me estaba viendo, Lucas 2:41 al 46. Aleluya. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al empezar ellos acabaron la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que los pensaban que estaba en la compañía y hicieron camino de un día y les buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, ¿ustedes creen que a propósito Él se quedó perdido? Pónganse de acuerdo. Dice que nuestro Señor Jesucristo, dice, 2:41 al 46, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén. O sea, Jesús se quedó porque le era necesario estar en la iglesia. Y cuando sus padres y sus madres lo andaban buscando, ¿qué le dijeron? Te andábamos buscando. Pero él dijo, yo quería estar en la casa de Dios. Tenía él siempre necesidad y era como el propósito también por el cual él venía a este mundo, de enseñar la sana doctrina. Él se sentaba para escuchar y para predicar. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó este ejemplo de que él le encantaba, le gustaba venir a la iglesia. Así que ustedes jóvenes, nosotros también, amados hermanos, hagamos el esfuerzo siempre en venir a la casa de Dios. Los jóvenes siempre también de igual manera, cuando sus papás, sus mamás les dicen vamos a la iglesia, a la casa de Dios, ustedes tienen que venir con alegres. Tienen que venir alegres, se tienen que poner contentos porque en la casa de Dios no hay un mejor lugar en donde podemos estar. En la casa de Dios es el mejor lugar que podemos estar. El salmista David decía,
mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de ella. Y también dice en el Salmo 84:10, un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Aleluya. El salmista David decía, prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir en la casa de los perversos. Es la Nueva Traducción Viviente. Cuando dice que él prefería ser un portero en la casa de Dios, pues no se está refiriendo al papel que desempeña nuestro hermano Gabriel de sacar goles y anticiparse a las jugadas. No, se refería de que él le gustaba, o sea, prefería él estar en la puerta, dando la bienvenida a los hermanos, sirviendo a los hermanos, diciéndoles, pasen adelante hermanos, bienvenidos a la casa de Dios, que estar en la casa de los perversos, decía el salmista David. También, como otra cualidad que podemos ver en nuestro Señor Jesucristo, nos dejó ejemplo de palabras y de hechos. Gloria a Dios, aleluya. Como les decía al principio, hay muchas cosas que nuestro Señor Jesucristo nos dejó como legado o ejemplo, pero pude resaltar, me gustaron algunas, y es el ejemplo de palabras y de hechos que nuestro Señor Jesucristo hacía en este mundo. Cómo predicaba, cómo enseñaba las parábolas, todo. Pero nuestro Señor Jesucristo no solo conocía cabalmente las Escrituras, sino que sus enseñanzas cobraban en él. Él cuando predicaba, él enseñaba, él lo ponía en práctica y lo hacía con hechos. Entonces nos podemos ver de esa manera y aprender que cuando ustedes, porque también ustedes han pasado a predicar aquí, a cantar, y lo pueden cantar a nuestro Señor Jesucristo en todo lugar, en la casa, en el colegio a la hora de su receso, o cuando están descansando, hasta aún cuando están haciendo ejercicio pueden cantar a nuestro Señor. También cuando se están bañando pueden cantar. Sí, pero la alabanza tiene que salir de todo corazón para nuestro Señor Jesucristo, porque es para Dios. Nuestro Señor Jesucristo, cuando Él predicaba, les dije al principio que Él no solo conocía las Escrituras, sino que todas las enseñanzas, las prédicas que Él daba, cobraban vida en Él. Ese es un ejemplo que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo, que cuando nosotros hablamos, tenemos que ser ejemplo de nuestras palabras. Tenemos que cumplir con hechos de lo que nosotros hablamos. Aleluya. En el libro de Hechos, su capítulo 1 y su versículo 1, Lucas lo recuerda a Teófilo, que el maestro enseñaba y hacía lo que él predicaba. Vamos al libro de Hechos, su capítulo 1. Aleluya, gloria a Dios. En el libro de Hechos, su capítulo 1 y su versículo 1, dice de esta manera: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Al final dice que Él hacía y enseñaba. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Podemos también ver en el libro de San Mateo 7, 28 al 29, nuestro hermano Jorge, el libro de Mateo, San Mateo, su capítulo 7, su versículo 28 y 29. Gloria a Dios, aleluya. Sí. Cuando terminó Jesús esas palabras, la gente se admiraban de su doctrina, porque
porque les enseñaba cómo quién tiene autoridad y no como las escribas. Sí. Porque Jesús enseñaba con autoridad, porque sus mensajes que él daba cobraban vida en él. No podemos decir, por ejemplo, nosotros como iglesia o los jóvenes, hermano, vamos a estar en tal lugar a tal hora. Y si yo no vengo y yo dije que a tal hora, ok, estamos mal ahí. Sí. Entonces nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado este ejemplo que ustedes tenemos que cumplir nuestra palabra. Tenemos que ser hombres que cumplen la palabra de Dios y nuestros acuerdos también como hermanos en la iglesia. Podemos también aprender en ese punto de que Jesús fue ejemplo de palabras y de hechos. Cuando Él decía había que amar, Él amaba. Cuando nuestro Señor Jesucristo decía que había que tener misericordia, Él era misericordioso con todos. Cuando decía que había que dar al pobre, Él era el primero que daba a los pobres. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, podemos aprender que la palabra de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que está escrito, cuando Él estuvo en este mundo, Él las cumplió, Él las vivió. Nosotros tenemos que también aprovechar todas las enseñanzas que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo en las Escrituras, en el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí está la historia de Jesús. Las parábolas, las enseñanzas, todo lo tenemos que agarrar nosotros y ponerlo en práctica. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a ver otra cualidad que nuestro Señor Jesucristo nos dejó: la obediencia. Nuestro Señor Jesucristo fue obediente. Escudriñense ahorita. Nuestro Señor Jesucristo fue obediente. ¿Estoy siendo obediente yo? Aleluya. Bendito Dios, aleluya. Nuestro Señor Jesucristo fue obediente, mis amados hermanos. Señor. En el libro de Filipenses, que leímos su capítulo 2 y su versículo 8, vamos allá en el libro de Filipenses 2:8. Dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro Señor Jesucristo no fue solo obediente, digamos, es otro nivel, hasta la muerte, dice la Biblia. Fue obediente nuestro Señor Jesucristo. Señor. Nos ha dejado ese ejemplo para que nosotros podamos obedecer a nuestros semejantes, a nuestros mayores, a nuestros pastores, a todos los que nosotros tenemos que como mostrar respeto, mis amados hermanos jóvenes. Tenemos que ser obedientes, porque nuestro Señor Jesucristo nos dejó ese ejemplo. Debemos ser obedientes no solo en el significado de la palabra. ¿Cuál es el significado de la palabra obediente? Lo primero que venga a sus mentes de ustedes. Hacer caso, así sencillamente. Sí, amén. Hoy. Ok. Dijo el hermano Edwarling, hacer caso. La palabra obediente, no solo tenemos que conocer el significado de esa palabra, sino que tenemos que llevarla en práctica. Cuesta, ¿verdad? Es como, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia que Él fue obediente hasta la muerte. Aleluya, gloria a Dios.
ustedes jóvenes y nosotros, amados hermanos, cuando nos piden un favor o algo simple o sencillo de la iglesia, tenemos que ser obedientes. No vamos a llegar a ser obedientes hasta la muerte, porque en algún momento nuestro pastor nunca nos ha pedido como un favor o algo para que nos cueste la vida. No, son así como consejos prácticos, sencillos, y nosotros tenemos que ser obedientes, porque al final de cuentas nosotros somos los beneficiados Sí, Señor. de la obediencia. Porque cuando somos obedientes o nos portamos bien, no cuesta nada. Pero ser rebeldes, egoístas, tiene precio. Hay consecuencias. Tiene precio y hay consecuencias. Sí, pues, hay una frase que dice, bueno, pórtate bien, obedece y es gratis. Es gratis. Pero ser obediente, a veces tienes que invertir hasta dinero. Si en el freeway o en la carretera dice a 30, ok, voy a 30, voy bien, voy gratis. Y si te pasas, si te para el policía, te da un ticket. O sea, ser obediente es gratis. Sí, y nos va bien. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. ¿A quiénes debemos obedecer? Porque nuestro Señor Jesucristo, Él obedeció, y les decía, Él fue obediente hasta la muerte y a la muerte de cruz. Y no nomás Él supo el significado de la palabra, sino que Él dio su vida por nosotros. Aleluya, Señor. Nosotros podemos ser obedientes primeramente a Dios y a todo lo que está escrito en su palabra. Segundo, podemos ser obedientes a nuestros padres. Amén. A nuestros padres. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Vamos al libro de Efesios 6, 1 al 3. Gloria a Dios, aleluya. En el libro de Efesios, su capítulo 6, del versículo 1 al 3, dice de esta manera. ¿Ya lo tienen? Amén. Ok. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Cuando el pastor o algunos hermanos pasan acá y les dicen sean obedientes a nuestros padres, no porque nosotros lo estamos diciendo, porque la Biblia, Dios a través de la Biblia nos habla que hay que obedecer a nuestros padres. Sí, Señor. Como les decía al principio, la obediencia o el portarse bien trae beneficios. Y algunos de los beneficios que nos habla la Escritura aquí dice para que te vaya bien. Amén, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Es un mandamiento con promesa para que tengas larga vida sobre esta tierra. Aleluya. Ustedes al obedecer a sus padres, y de igual manera nosotros toda la iglesia al obedecer a Dios nos va bien, porque los consejos de la palabra de Dios, cuando Él nos habla aquí, nuestro Padre, nuestro Dios nos está hablando. Señor. Dios nos está hablando a través de su palabra, y nosotros tenemos que ser obedientes. Igual ustedes jóvenes tienen que obedecer a sus padres, porque dice que es un mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida. ¿A cuántos quieren que les vaya bien aquí en esta vida? A todos. A todos queremos que nos vaya bien aquí en esta vida. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Señor. Tenemos que obedecer a nuestros padres, porque al final sus papás quieren lo mejor para ustedes siempre. Ningún padre quiere lo contrario para su hijo. Todos los papás quieren lo bien para ustedes. Gloria a Dios, aleluya. Podemos también ver otro, que tenemos que obedecer a nuestros líderes de la iglesia.
a nuestros líderes de la iglesia en Primera de Tesalonicenses, Moisés, Primera de Tesalonicenses, su capítulo 5, 12 al 13. Gloria a Dios. Aleluya. Cinco, 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Aleluya. Dios. Y amén. Dice que reconozcáis a los que os presiden en el Señor y los que los amonestan. Dice la palabra de Dios que los líderes son puestos por Dios. Señor. Y amén. Son puestos por Dios, porque la palabra dice ahí que a los que trabajan en vosotros, porque al final de cuentas nosotros somos trabajadores para Dios y nosotros tenemos que obedecer a nuestros líderes. Señor, aleluya. Tenemos que obedecer a nuestros líderes porque ellos son puestos por Dios. Gloria a Dios, aleluya. También ya les dije, tenemos que obedecer a nuestras autoridades. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a pasar al último punto. Vamos a pasar al último punto que nuestro Señor Jesucristo nos dejó como ejemplo de humildad. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Nuestro Señor Jesucristo se humilló a sí mismo, siendo Dios mismo, no se valió de que era Dios. Ahí podemos ver la humildad de nuestro Señor Jesucristo, que Él dice en Filipenses 2:8, vamos a volver a Filipenses 2:8, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo. ¿Por qué creen que la Biblia dice de esa manera que se humilló a sí mismo? Porque no había nadie más que puede humillar a nuestro Señor. Entonces, más arribita dice la palabra de Dios, dice en el versículo 6 de Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios, era Dios, es Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino se despojó a sí mismo. Él mismo tuvo que humillarse. Él se despojó, no se valió de que era Dios. Señor, aleluya. Él se humilló. Cuando dice que Él se despojó, una ilustración escuché por ahí que dice de esta manera sí, en una tribu, digamos allá por las montañas, un indio había caído a un pozo. Escuchen bien, había caído a un pozo. Y buscaron a todos los hombres que podía ayudar a sacar a ese del pozo, a todos los más fuertes, a los más listos, a los más inteligentes, para sacarlo. Y nadie pudo, nadie podía. Entonces cuando el rey escuchó que había caído uno de los suyos ahí en el pozo, él siendo rey, se quitó la capa, se quitó la corona, dejó su silla de rey, él bajó y sacó al que había caído en el pozo. De esta manera nuestro Señor Jesucristo, cuando se despojó, Él tuvo que dejar el trono para venir a rescatarnos a todos.
Señor. para venir a rescatarnos a todos, mis amados hermanos. La honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Como les decía, nuestro Señor Jesucristo fue ejemplo de humildad. Amén. Aleluya. Él fue humilde. Gloria a Dios. Él fue humilde. Bendito Cristo. Y podemos aprender, jóvenes, tenemos que ser humildes. Señor. Todos valemos la sangre de Cristo. Señor. Todos valemos la sangre de Cristo. Y no hay nadie más que otro. No hay nadie más uno que otro. Todos al final de cuentas somos de carne y hueso. Y un día vamos a morir. Y los que estamos en Cristo nos vamos a ir con Él. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a ver lo contrario de la humildad. Porque también hay algo siempre contrario. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Señor. Lo contrario de la humildad es el orgullo, el egoísmo. El que dice que pues yo todo lo puedo, Santo. yo soy esto, yo soy mejor que tú. Y eso no es el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Señor, Jesucristo. amén. Nuestro Señor Jesucristo fue humilde. Amén. Señor. Muchas personas, incluso cristianos, viven solo para dar una buena impresión a los demás o para complacerse a sí mismo. Es importante, mis amados hermanos jóvenes, que trabajemos juntos, que ustedes se apoyen del uno al otro. Tienen dificultades, apóyense del uno al otro, como también nosotros como iglesia. Tenemos que ser humildes. Yo tengo algún problema, una necesidad, yo puedo acudir con humildad al hermano Emilio, porque de igual manera somos familia en Cristo Jesús. De igual manera ustedes también, jóvenes, oren los unos a los otros, apóyense. Nadie se tiene que creer mejor que otro, porque nuestro Señor Jesucristo nos dejó ejemplo de humildad. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó ejemplo de humildad, porque al final dice que ser humilde significa tener una perspectiva realista de uno mismo. Tener una perspectiva realista de uno mismo. Como les decía al principio, somos de carne y hueso. Cualquier rato nos podemos enfermar, nos puede pasar algo, pero pues Dios nos libre. Dios nos libre para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que siempre ser humildes. Humildes, mis amados hermanos y jóvenes. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vemos humildad, Él se mantuvo en silencio, aún siendo inocente de todos los cargos. Cuando ya lo habían agarrado para llevar a la muerte a la cruz, a pesar de que Él era inocente, y como leímos el pasaje, a pesar de que Él era Dios, cuando nuestro Señor Jesucristo lo agarraron, Él fácil pues podía haber, no sé, cegado a todos o dejarlos paralizados a todos con el poder, pero Él no lo hizo, no se valió de su poder. Él enmudeció, Él se mantuvo en silencio. Es el ejemplo de humildad que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Isaías, su capítulo 53 y 7, dice: angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado ejemplo, hermanos, de obediencia. Nos ha dejado ejemplo de poner en práctica la palabra, todo lo que nosotros predicamos. Y nos ha dejado el ejemplo de humildad. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Cristo.
Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Podemos imitar estas cualidades de nuestro Señor Jesucristo. Voy a terminar con estas frases acerca de nuestro Señor Jesucristo, nuestro máximo ejemplo. Aleluya. Gloria a Dios. Voy a terminar con estas frases. Poder en Cristo, aleluya. Gloria a Dios. Dice así: nuestro Señor Jesucristo nunca escribió un libro, Ajá. pero Él es el tema del libro más grande, Sí, Señor. la Biblia. Nuestro Señor Jesucristo nunca compuso una canción, Sí. pero Él es el tema de miles de canciones. Señor. Nunca fue dueño de una casa, pero fue a prepararnos un lugar para cada uno de nosotros los que estamos reunidos acá. Gloria a Dios, aleluya. Nuestro Señor Jesucristo practicó medicina sin licencia. Ajá. Nunca dirigió un ejército, pero ha derrotado a toda clase de reino maligno. Gloria a Dios, Señor. Sí, amén. Nuestro Señor Jesucristo nunca viajó más de 160 kilómetros, pero está en todo lugar. Aleluya. Herodes no pudo matarlo, ni Satanás seducirlo. Aleluya. La muerte no pudo destruirlo, Gloria a Dios. tampoco la tumba contenerlo. Sí, Señor. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro máximo ejemplo. Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto ha sido la corta meditación Aleluya. del tiempo con mi pastor, Con el hermano Jorge, secretario. José. Dios le bendiga, hermanos.